habíamos visto que, por ejemplo, acá tenemos en función al voltaje de entrada, en función al ciclo de trabajo y la conmutación que se da en los interruptores, obteníamos esta corriente en la bobina. ¿De acuerdo? Obteníamos esta corriente en la bobina. Ahora, recordemos, esto es así, ¿no? Como estamos haciendo el reductor, nosotros le damos nuestro conmutador, tenemos nuestro diodo, tenemos nuestra bobina, nuestro capacitor y nuestra sala. Bueno, entonces, nosotros en un momento ideal podríamos considerar ¿qué cosa? Que la carga está desconectada del condensador, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a considerar, al estar generando una corriente que sube, baja, ¿no? Esto en vez de ser continua, ¿qué es? Alterna. ¿De acuerdo? Y en un condensador la corriente alterna, ¿cómo se representa? Idealmente, ¿qué es? Un cambio. Idealmente, ¿no? Porque no es lo que nosotros queremos en realidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? También podría considerar que esta carga es mucho mayor que este condensador. O sea, cualquiera de las dos premisas. Para entenderlo, por lo menos para darle un fundamento al principio. ¿De acuerdo? Para darle un fundamento al principio. Entonces, con cualquiera de los dos fundamentos, quizás con más validez en el segundo, ¿cuánto debería ser la corriente en la bobina? ¿Qué debería ser? Esta IL, acá va a ser igual. Ahí dice, ¿no? Yo voy a considerar eso. Entonces voy a decir que IL es igual. Ahí dice. Para un estudio más sencillo, por lo menos. Para un estudio más sencillo. ¿Por qué? Porque al final, yo voy a decir que el voltaje que existe en el condensador, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje que existe en la carga, que es justamente lo que yo quiero, ¿no? ¿Por qué? Porque la carga es donde yo quiero que vaya mi sistema, donde yo quiero que reaccione mi voltaje. O sea, si yo tengo 50 voltios y quiero alimentar un Arduino, ¿con cuánto debería alimentarlo? Con 5, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la carga en este caso? ¿Pero cuál sería la carga? El Arduino. Justamente sería el Arduino, ¿no? Entonces, el resto de cosas debería funcionar para que acá caigan 5 voltios y esos 5 voltios alimenten el Arduino por estar en paralelo. ¿Me vas a entender? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a considerar para un análisis simple primero que la corriente del capacitor es igual a la corriente de la bobina. Ok, vean, pasa lo siguiente, pasa lo siguiente. Recordemos que esta es la corriente de la bobina. La corriente de la bobina tiene una corriente IL. Esa corriente IL aquel igual también, que lo vimos en la clase anterior. Aquel igual, está IL, en esta gráfica. Al promedio, ¿no? Ok, y en un tema aún más sencillo, aquel igual. Aquel igual, esta IL, a la corriente de la resistencia, ¿no? Lo habíamos dicho. O en todo caso, en ese caso habíamos dicho por el otro lado, IR, que era igual a quién? Al voltaje de salida
sobre la resistencia. ¿Sí? Esa era mi IL. Lo habíamos visto, ¿no? Ok. Perfecto, porque ahí estamos considerando que cuando está cerrado el capacitor es corriente continua, en corriente continua, idealmente el condensador funcionaba como un circuito abierto. Entonces que la corriente se iba por allá. Entonces, vean, yo estoy considerando en un principio, en un primer momento, las condiciones más fáciles de estudio. ¿Cuáles son las condiciones más fáciles de estudio? Que por ejemplo, el tiempo de prendido o el tiempo del circuito en on, o sea que mi computador esté cerrado, sea igual a mi tiempo de apagado, de abierto. ¿De acuerdo? Entonces yo tendría un periodo de ¿cuánto? Un ciclo de trabajo de ¿cuánto? Si yo tengo un segundo cerrado, un circuito abierto, un segundo cerrado, un circuito abierto, un segundo cerrado, un segundo abierto, ¿cuánto estaría mi ciclo de trabajo? Ya, ok, mi periodo sería de 2 segundos, pero mi ciclo de trabajo sería de 1 segundo, que representaría ¿qué? El 50% del tiempo, ¿no? El ciclo de trabajo significa el porcentaje de tiempo que está cerrado el interruptor en una frecuencia específica, en un periodo específico. Si yo en 1 segundo, medio segundo está cerrado, medio segundo está abierto, ¿qué frecuencia de trabajo tengo? Del 50%. Si 0,20 está cerrado y 0,8 está abierto, ¿cuánto sería? El 20%. ¿Mejor entender? Ese es el ciclo de trabajo. ¿Qué más? Es lo que hemos visto en la primera ecuación, o a la que hemos concluido también en la última, ¿no? ¿Ya? De la semana pasada. Entonces va a pasar lo mismo. Vean, acá yo voy a tener cuando la corriente está cargándose. Eso es en I igual a ¿cuánto? Esto es igual a ¿cuánto? En I cuando vale 0, en el tiempo 0. Cuando I vale en el tiempo 0, ¿cuánto debería ser? 0. ¿De qué hace? Se carga. Asumiendo que es 50-50, en el papel, ¿a cuánto debería llegar acá? A 0 también, ¿no? Entonces, esto es igual a ¿cuánto? Ahí, en T, ¿no? O sea, los dos serían 0, pero ese 0 ¿en qué instantes de tiempo se da? En 0 y en T, asumiendo que tengo un periodo T. ¿Bajo entender? Este D es el ciclo de trabajo, o sea, el 0,5, el 0,8, el 0, algo. ¿Ya? El 0, algo que yo voy a tener. Ok. Entonces, con respecto a la corriente en mi condensador, vean, el ciclo de trabajo significa tiempo de encendido. El tiempo que le tengo encendido, esto es, bueno, esto está mal incluso. Esto es acá. ¿No? Eso es ahí. ¿Ese es qué? El tiempo apagado. ¿No? Ese es el tiempo apagado. El tiempo encendido, el tiempo apagado. Ok, entonces, en un condensador, ¿cómo se va a dar esa corriente? Por decirlo así. También, en un tiempo que va a ser el condensador, te va a empezar a cargarse, y en el otro empieza también a descargarse, a devolverlo, ¿no? Una cosa similar. Entonces, tengan en cuenta que tengo un ciclo de subida, un ciclo de bajada. Ahora, ¿en función a qué? A esta corriente que yo quiero. El problema acá es saber estos parámetros. Vamos a decirle, ni siquiera X, para no confundir. Y2 y Y1. El problema es ese. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? En función a este valor, porque yo sé que lo voy a trabajar solamente con el ciclo positivo, ¿no? Con la parte positiva. ¿Por qué? Porque esta subida debería ser igual a esta bajada, asumiendo que es 50-50. ¿Vas a entender? Es lo mismo que esto. Yo llego del 0 al 10 y del 10 debería llegar al 0. Si tengo 50 prendidos, 50 apagados. Es la misma lógica. Entonces, bajo esta perspectiva, yo puedo decir que este punto, ¿qué sería?
De aquí a aquí, ¿cuánto debería haber? Si esto es el tiempo encendido, ¿cuánto debería haber? Debería haber el 25% del total, pero con respecto al tiempo on, yo estoy considerando que esto es 50%, 50%. ¿Esto qué debería ser? 25%, ¿no? Que es que la mitad del tiempo encendido. Y esta otra parte, ¿qué sería? La mitad del tiempo apagado. A eso yo lo voy a llamar variación del tiempo. A esto, a esto para mi análisis en el condensador exclusivamente. ¿De acuerdo? Ahora, toda esta área le estoy llamando, como es solamente la positiva, le estoy llamando el área de la carga. ¿Por qué? Porque yo podría calcular esta área de la carga de esta manera, ¿no? Calculando este triángulo. ¿Sí? Calculando este triángulo. Pero que sería igual que calcular estos dos, por la simetría de mi sistema. ¿Sí? ¿Vamos a entender? Ok, perfecto. Esta variación, ¿cómo se llama? Variación de IL. Si IC es igual a IL, ¿cómo se llama? ¿Cuál sería todo esto? Y, a ver. ¿Esto qué sería? Variación de IL. ¿Esto qué sería? ¿Variación de quién? De IL también, ¿o no? Es el mismo parámetro. ¿Me vas a entender? Si yo estoy diciendo que estas dos corrientes son iguales, esa variación de IL, ¿esto qué es? Variación de IL. Como yo estoy yendo solamente al lado positivo, solamente quiero analizar en esta parte entre comillas positiva, yo voy a decir que esto, ¿quién es? La variación de IC, que es igual a quién? A la variación de IL menos. Hasta ahí, ¿me vas a entender? ¿Sí? Yo estoy considerando solamente esta parte. ¿Sí? Que sería como considerar esta parte. Habíamos dicho que esta parte, ¿qué es? ¿Esta parte qué es? Variación de IL menos, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo. Ok, entonces eso yo lo voy a llamar variación de IC. Ok, perfecto. Entonces, sabiendo eso, muchachos, sabiendo eso, ¿yo qué voy a decir? La corriente del condensador, esta IC, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la corriente del condensador? La corriente en una resistencia es voltaje sobre la resistencia, ¿no? Ya, en el condensador, ¿a qué es igual la corriente del condensador? A la capacitancia por la derivada ¿de qué? Del voltaje sobre el tiempo. Obviamente es la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor en el tiempo. ¿Estamos bien? Eso lo han visto en circuitos eléctricos 2 y en física también seguramente. ¿Ah? Dice, es así como VL es igual, en el caso del capacitor y de la bobina, les he dicho que podríamos entendernos que es al revés, ¿no? ¿A qué era igual el voltaje en la bobina? Eso lo hemos hecho la semana pasada. El voltaje en la bobina, idealmente cero, pero a L por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Ese es el voltaje de la bobina. Entonces, esa misma fórmula o esa misma lógica, si uno era para el voltaje, ¿para qué sería en el capacitor? Para la corriente, ¿no? Solamente va a cambiar. La corriente del condensador, ¿a qué es igual? A la capacitancia. ¿Por qué? Por la derivada de ¿qué? Del voltaje del capacitor, porque es sobre el capacitor. ¿En qué? En el tiempo. Habíamos dicho que la derivada es igual a ¿qué? A la variación, ¿no? A la variación o a la pendiente, como quieran verlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? C por la variación del voltaje del capacitor por la variación del tiempo. ¿Vamos bien? Ahora, acá vamos a encontrar un nuevo término, que es C es igual a V PP máximo, ¿verdad? Sobre la derivada del tiempo. Pero ingeniero, ¿qué es VPP máximo? Pues, o sea, ¿de dónde sale eso? Eso sale de lo siguiente. Nosotros en el papel queremos esto. Nosotros tenemos un VS
aquí, rojo. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos un VS rojo, que es un voltaje alto, porque este es un reductor. ¿De acuerdo? Entonces, con ese voltaje, ¿nosotros qué queremos? Un VO ¿qué? Menor. Nosotros queremos un VO menor. O sea, en función de este voltaje alto, que nos lo proporciona una fuente, ¿qué queremos? Un voltaje de salida continuo menor a este. Por eso es conversor de ese reductor, ¿no? Ok, pero esto sale así. No, esto no sale así. En la vida real pasaría algo así. Ese voltaje pasa de esa forma. ¿De acuerdo? O sea, no es un PID, no es un PID, porque un PID hace esto. Tú tienes tu set point y vas a tener algo así, ¿no? Cada vez más estable, por decirlo así. Bueno, esto es con determinados parámetros, ¿no? Porque yo podría hacer que mi PID sea así. Por ejemplo, eso lo han visto seguro con el ingeniero Marcelo, ¿no? O incluso podría ser que sea así, ¿no? ¿Cuál es el problema? El tiempo de respuesta, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, estos picos son ¿con qué? Con valores relativamente bajos ¿de quién? Del derivador, ¿no? Porque el derivador es el que se antepone al error, por decirlo así. Tengan en cuenta, el control PID es proporcional integral derivativo. El proporcional es, si te falta 100 te doy 100, si tienes el 100 te doy 0, una cosa por el estilo. O sea, genera una proporción directa, es golpe o recibe, no hay más, ¿no? Es casi eso, por entenderlo. El integral, ¿qué es lo que hace? La integral, ¿qué es? La sumatoria. Eso es la integral, la sumatoria. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a sumar los errores pasados. ¿De acuerdo? Empieza a sumar los errores pasados. ¿Para qué? Para tratar de estabilizar tu sistema. ¿De acuerdo? Pero también te generaría rebotes. Entonces, ¿qué haces? Le agregas una constante que derivativa. ¿Qué es lo que va a hacer? Analizar las pendientes de estas funciones. ¿Para qué? Para anticiparse al error, ¿no? Porque la derivada es eso. Empezar a calcular como las pendientes de estas funciones. ¿Para qué? Para decir, oye, nos vamos a pasar, bájale. Y empieza a ser cada vez más pequeño, ¿no? Pero obviamente que eso hace que tus respuestas también sean probablemente más lentas, ¿no? Probablemente más lentas. Pero bueno, no es el tema de nuestro estudio, porque esto no es PID. ¿De acuerdo? Esto casi siempre va a pasar. Eso siempre va a pasar. Entonces, ese VPP, ¿qué es? Es justamente esto. A eso se le llama voltaje de rizado. Voltaje pico máximo de rizado. ¿Verdad? Voltaje pico, por eso es desde aquí hasta aquí, ¿no? O sea, ojo que esa no es una IA. Es el parámetro de medida, ¿no? Es el voltaje pico máximo de rizado. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo les digo, muchachos, tengo una fuente de 50 voltios, quiero a la salida 10 con un VPP máximo de 1, estoy siendo exagerado, porque si hacen eso son unos malos ingenieros, ¿no? Con un VPP máximo de 1, ¿qué significa? Que el voltaje va a variar entre ¿cuánto? Entre 9 y 11, ¿no? Claro, entre 9 y 11. O 11 y 9, como quieran verlo. Pero es No, perdón. No sería entre 9 y 11. Sería entre 4. Es pico. Si yo les digo, el voltaje pico máximo de rizado es de 1. Y yo estoy en 10. ¿Cuánto sería? 9.5
y 10.5, porque entre esos dos hacen el 1. ¿Me vas a entender? Porque ese es el pico pico. ¿Sí? Ese es el pico pico, no te estoy dando el pico, te estoy dando el pico pico máximo. ¿Me vas a entender, no? ¿Sí? ¿Está claro? Perfecto. Entonces, yo podría decir que esto es igual a eso, ¿no? A la capacitancia por quién? Por esta función, que sería ¿quién? El voltaje pico pico máximo, ¿de acuerdo? El voltaje pico pico máximo sobre la variación en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí venimos a lo siguiente. Yo necesito calcular esta área. Entonces, la carga en un capacitor, ¿a qué era igual? Eso es física, electricidad, no sé si es 1, 2 o 3. ¿La carga qué es igual? Perfecto. A la capacitancia o el voltaje. A la capacitancia por el voltaje. ¿De acuerdo? La carga es igual a la capacitancia. ¿La carga en qué unidades está? Coulomb. Perfecto. La capacitancia, obviamente, en faradios. La capacitancia está en faradios. Y el voltaje en voltios, pues, ¿no? Obviamente. ¿No? Entonces yo podría decir, ¿qué cosa? Con respecto a eso. Yo qué podría decir, que el voltaje es igual a qué? O, en todo caso, que esta área es igual a todo esto, ¿no? Entonces yo podría decir, bueno, esta área es igual a todo esto, a la capacitancia o el voltaje en el tiempo. Ok, entonces, si yo despejo en función a IC, porque a mí quien me interesa es el IC, ¿yo qué voy a decir? Que IC por la variación del tiempo es igual a ¿quién? A la capacitancia por el voltaje pico pico máximo. ¿Estoy bien? Es igual a la capacitancia por el voltaje pico pico máximo. Muy bien, entonces ahí sí recién, ¿no? Podría decir, ahí sí recién podría decir que esto es el área total de esta carga. ¿Sí? Ahí sí podría decir que es el área total de esta carga. Ok, en vez de analizar todo esto, yo podría analizar por simetría, asumiendo que es simétrico, esto, ¿no? Ese triángulo. Porque yo puedo decir que ese triángulo es igual al de bajada. Entonces lo sumo los dos y tendría el área. ¿De acuerdo? Lo sumo los dos y tendría el área. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que la variación de la carga o esta área sombreada, ¿qué es igual? ¿Qué es igual? Si yo quiero solamente analizar ese... Ok, ¿qué sería? Yo tengo esto, yo sé esto, ¿no? ¿Quién sería? La variación de IC, ¿no? Sería la variación de IC. ¿Sí? Es la base por la altura sobre 2, ¿no es cierto? Sí. Ya, ¿qué sería? Sería delta IC, sería delta IC, delta IC sobre 2, ¿no? Ya, un medio ¿de quién? Un medio de delta
IC por IT. Por la variación del tiempo, ¿no? Por la variación del tiempo, total. Porque yo quiero de todo, ¿no? Al final. ¿Sí? Yo quiero de todo al final. Ok. Entonces, vean. IC a qué es igual. Esto es un medio. IC a qué es igual. IL medio. La variación de IL medios. Entonces, ¿qué sería? Medio de qué? De la variación de IL, ¿no? ¿Estoy bien? Y esto por la variación del tiempo. Vamos a ver. Esto que sería igual a un cuarto. Vamos a ponerlo enfrente. A la variación de IL cuartos por la variación del tiempo. Ahora, la variación del tiempo, ¿a qué es igual? Es todo esto, ¿no? ¿Qué sería? Tiempo de encendido medios más el tiempo apagado medios. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok, esto ¿a qué es igual? Sería la variación de IL cuartos de IL cuartos. ¿Está bien? ¿Por qué? En vez del tiempo de encendido, yo podría poner un medio. ¿El tiempo de encendido cuál es? Esto es. ¿El tiempo de encendido cuál es? DT, ¿no? ¿Sí? Es DT. No, es más, es D nomás. Es D nomás. ¿Sí? Un medio es de D. Más. ¿Cuánto? Un medio de. No es D. Es 1 menos D, ¿no? De 1 menos D. ¿Estamos bien? De 1 menos D. Claro, porque T estaríamos redundando. Estamos solamente acá. ¿Esto cuánto vale? T. ¿Esto cuánto vale? 1 menos D. ¿No es cierto? 1 menos D. Ajá. ¿De acuerdo? Porque lo estamos haciendo en función al ciclo de trabajo, no al periodo. En ese caso. ¿Vamos bien? Entonces, yo tengo esto. ¿Esto qué es igual? A la variación de IL cuartos. ¿Por qué? Por un medio de qué? De 1, ¿no? No, pero acá me falta. Sí, todo es, siempre es en función a T. Es D de T y es 1 menos D de T. Necesito el periodo, sí. Sí. Porque si no, no sé en función a qué voy a trabajar. Tengo que hacerlo en función a mis periodos o a mis frecuencias. Entonces, ¿qué tendría? ¿Qué tendría? ¿Un medio de qué? De T, ¿no? ¿Sí? Sería un medio de T. ¿De acuerdo? Un medio de T. Entonces, ¿esto qué sería? La variación de la corriente de la bobina sobre 8T. ¿Estoy bien? Ahora, normalmente nosotros no trabajamos sobre el periodo. ¿Sobre qué trabajamos? Sobre las frecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué sería igual? A la variación de la corriente de la bobina sobre 8F. Esto es más que obvio. En los libros, por si acaso, esto lo ponen así, ¿ya? Esto lo ponen así. Solamente para que, si revisan libros, esto es un medio de ¿qué? De D sobre F, ¿no? Más un medio de 1 menos D. Todo eso entre F. ¿De acuerdo? No afecta en nada porque al final llegamos a lo mismo, ¿no?
llevamos exactamente lo mismo. Pero esa F de quién es, la frecuencia de quién. Eso está sobreentendido, ¿ah? Yo imagino que está sobreentendido, pero lo voy a poner, porque en los libros también algunos la ponen. ¿De quién? ¿Del capacitor? No. De todo. ¿Quién es el que maneja ese todo? El switch. ¿Es sobre qué? Porque normalmente, recuerden, que esto es como un conmutador de este tipo, ¿no? O sea, yo tengo acá mi circuito de disparo. ¿De acuerdo? Yo tengo acá mi circuito de disparo. Y ese circuito de disparo, que normalmente es un CMOS, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Un PWM, ¿para qué? Lo abran, lo cierran, lo abran, lo cierran, lo abran, lo cierran, lo abran, lo cierran. Para trabajar en mis zonas de, o en mis regiones de corte y saturación. ¿De acuerdo? Ok, por eso ni siquiera, por eso lo estoy poniendo con otro color, ¿eh? Para ni siquiera considerarlo, porque creo que ya es más que obvio que esa frecuencia es de este conmutador, ¿no? De ese conmutador, que es lo mismo de la clase anterior. Ok, ya tengo entonces ese parámetro, ¿ya? Vamos a ver el voltaje rizado de la salida. Como les digo, lo que nos va a pasar es esto. Lo que nos va a pasar es esto. Nunca vamos a tener esa verde y pura, ¿ya? Vamos a tener un voltaje rizado. Voltaje a la salida. Ok, ¿cómo sería mi voltaje rizado a la salida? ¿Cómo sería mi voltaje rizado a la salida? Ahora sí, hazlo, vamos a hacer más espesos. Hasta ahí hemos considerado que más que en la carga estamos considerando que todo viene por aquí. Pero en la vida real, ¿qué va a pasar? ¿Qué tengo acá? La corriente de la resistencia, ¿no? O sea, ¿yo qué podría decir? Que IL es igual a IR más IC. ¿Estamos bien? Eso sí ya es ser más quisquilloso, más exacto en nuestro cálculo. ¿Sí? Entonces, la corriente del condensador, por obvias razones, ¿a qué es igual? A IL menos IR. ¿De acuerdo? Ahora, habíamos recordado esto. La carga en el condensador, porque es importante. De acuerdo a lo que yo quiero que cargue mi condensador, va a ser la cantidad de farads que necesite. ¿De acuerdo? La carga que habíamos dicho que es a la capacitancia, ¿por qué? Por el voltaje. ¿Pero qué voltaje sería? ¿Qué voltaje es el que me interesa acá? ¿Qué voltaje es el que me interesa acá? El del capacitor. Pero el voltaje del capacitor, ¿quién es? Voltaje carga. ¿Y el voltaje carga qué es? Voltaje de salida. ¿De acuerdo? Porque es como que yo diga, ¿tienes 50 de entrada, quiero 5 de la salida? O sea, no hablamos ni del voltaje de la carga, ni del voltaje del capacitor. Hablamos, entre comillas, del voltaje de salida. Pero ese voltaje de salida es igual al de la carga, es igual al del capacitor. ¿Por qué? Porque son estos, ¿no? Estos están en paralelos. Y acá es que el voltaje de salida que yo quiero. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces yo voy a decir que la variación en la carga va a ser igual a ¿qué? A la capacitancia por la variación de ¿quién? Del voltaje de salida. ¿De acuerdo? Entonces, si yo despejo la variación del voltaje de la salida, ¿por qué despejo la variación del voltaje de salida? ¿Por qué? Porque ese va a ser
mi rizado, lo que yo voy a permitir que oscile en mi salida, porque yo no voy a tener una línea, ojo, les estoy diciendo, en la gráfica de acá les expliqué, yo voy a tener un rizado, por eso me interesa quién, el voltaje de salida, para calcular a quién, al capacitor. ¿Me puedo entender? Entonces, el voltaje de salida, ¿qué es igual? ¿A qué sería igual el voltaje de salida? A la variación de la carga sobre la capacitancia. ¿Esto qué es? Es eso, ¿no? ¿De acuerdo? Es la variación de la carga. Entonces, ¿yo qué tendría? ¿Qué tendría? Variación de la corriente de la bobina sobre 8F sobre la capacitancia, ¿sí? Es igual a la variación del voltaje de la salida. Entonces, ¿esto qué es igual? Sería sería la variación de IL sobre 8FC, ¿de acuerdo? Sobre 8FC. Perfecto. Ahora, ¿qué es IL, pues? ¿Qué es la variación de IL? En algún momento, los plumones, lo bueno es que es la última clase, hicimos la variación de la corriente de la bobina, ¿no? Habíamos dicho la variación de la corriente de la bobina cerrada más la variación de la corriente de la bobina abierta es igual a 0. O sea, esto más esto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? O en todo caso era menos, ¿no? Como quiera. ¿Sí? ¿Sí? Eso es igual a 0. Entonces, ¿qué parámetro era este? ¿Qué parámetro era este? Variación de Luego lo tengo en sus ecuaciones, eso sí no me acuerdo. Debe ser en función del voltaje de entrada y el voltaje de salida. En algún lado hemos hecho esto. Hemos obtenido estas líneas. VS menos VO entre L por DT era más menos que VO sobre L todo por 1 menos D por T. Esto es igual a 0. ¿Vamos bien? En algún momento hemos llegado a eso, porque lo hemos explicado. ¿Ya? Entonces, ¿con cuál trabajaría? ¿Con la variación en cerrado o con la variación en abierto? abierto. ¿Por qué en abierto? ¿O por qué en cerrado? ¿Con cuál trabajaría? En este caso, no hay una lógica de siempre trabajo con el abierto, siempre trabajo con el cerrado, ¿eh? Y por último es indistinto con el que trabaje, porque debería funcionar. Pero en este caso, ¿con cuál trabajaría? ¿Con la variación de la corriente en abierto? ¿Con la variación de la corriente en cerrado o en abierto? Perfecto. Yo también trabajaría con la variación de la corriente en abierto. ¿Por qué? Tiene menos. Porque tiene menos variables, ¿no? O sea, ya no tengo nada que ver con qué. Con el voltaje central. Pero ojo, que el abierto es que negativo. ¿Por qué? Por la pendiente negativa. ¿A mí me interesa la pendiente o me interesa la magnitud simplemente? Solamente me interesa la magnitud. Entonces, ¿yo con qué tengo que trabajar? O sea, esto es así, ¿no? Pero esto es por ese negativo, ¿es por qué? Bueno, lo vamos a poner así. Ese negativo es por qué. Porque esta pendiente más esta pendiente debería ser 0, ¿no? ¿Sí? Pero a mí me interesa que esté subiendo, que esté bajando. No, a ti te interesa la magnitud. Entonces, ¿con qué voy a trabajar? Con el valor absoluto de esto, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Que la variación de la corriente
de la bobina, que en este caso, ¿qué sería? Buenas tardes. Dame un segundito, termino esto y voy a Gracias. ¿ya? ¿Qué sería? La magnitud, la variación de la corriente de la bobina, es que para terminar con esta idea, muchachos, la variación de la corriente de la bobina, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Al voltaje de salida, ¿sobre qué? Sobre la bobina, ¿por qué? Por 1 menos D por T sobre, ¿qué? 8 FC. ¿De acuerdo? El F, ¿qué es? La inversa, la frecuencia, ¿qué es? La inversa del periodo. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Esto es simplemente un producto, ¿no? Entonces, yo podría tener VO por 1 menos D por T sobre 8 LFC. El F, ¿en qué lo puedo convertir? En periodo. ¿Qué tendría? VO por 1 menos D por T al cuadrado sobre 8 LFC, o perdón, 8 LC, o simplemente podría tenerlo como que, como el voltaje salida por 1 menos D sobre 8 LC F al cuadrado. Esa es la variación de ¿qué? Del voltaje de salida. Entonces, como yo necesito que la variación del voltaje, no, la variación del voltaje es un parámetro que yo te voy a dar. Yo te voy a decir, el rizado del voltaje de salida tiene que ser de 50 milivoltios. ¿Qué necesitas calcular tú? La capacitancia. Entonces, la capacitancia, ¿qué va a ser igual? A VO por 1 menos D sobre 8 veces la inductancia por la frecuencia al cuadrado por la variación del voltaje de salida. ¿Y esta variación del voltaje de salida qué es? V PP max. Y así tú calculas el capacitor que vas a necesitar para obtener ese rizado. ¿Me vas a entender? ¿Sí? Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Nosotros somos del COE Soy Católica.